Tus padres escapan de una África marcada por la guerra y logran llegar contigo a salvo hasta Portugal, donde terminas naciendo. Creces idolatrando a Cristiano Ronaldo, aunque lo que más te fascina es su conexión mágica con Marcelo Vieira durante su etapa dorada en el Real Madrid. Esos dos fueron los héroes que marcaron tu niñez. Con el paso del tiempo, trabajas en silencio, con humildad, sin alardes y dejando que tus pies hablen con elegancia y coraje sobre el césped. Y hoy, has logrado lo que parecía un sueño imposible: entregarle el último gran título al ídolo eterno, a la leyenda de 40 años, Cristiano Ronaldo. Y lo haces jugando exactamente en la posición de Marcelo, como lateral izquierdo. Hermanos, los sueños sí se cumplen. No hay excusas. Y por si fuera poco, dejó en ridículo a talentos como la mismísima Lamine Yamal, que seguramente aún despierta sudando por las noches tras enfrentarlo. Pero eso no es todo. También fue pieza clave en regalarle al PSG la primera y gloriosa Champions League de su historia, bajo la dirección de un visionario como Luis Enrique, quien vio en él un talento que pocos lograban percibir. Esta es la historia de Nuno Mendes, un lateral feroz en la cancha, pero tímido ante las cámaras. No le agradan los elogios ni la atención pública, aunque cuando el balón llega a sus pies, se transforma. Sin lugar a dudas, un líder silencioso. Prepárate para conocer una historia poderosa, impactante y muy real. Nuno Mendes nació el 19 de junio de 2002 en Portugal. Mientras Cristiano Ronaldo jugaba su primera final de Eurocopa en 2004, Nuno apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Y para que se den una idea, cuando Cristiano disputaba esa final con Portugal, los padres de Lamine Yamal ni siquiera se conocían todavía. Increíble, ¿no? Pero volvamos al protagonista. Nuno es hijo de inmigrantes angoleños que llegaron a Portugal escapando del conflicto civil en África. Buscaban un nuevo inicio, una vida mejor. Se crió en un barrio de refugiados, un lugar donde las oportunidades eran escasas, pero el fútbol era un escape, una vía de esperanza. Esa pasión se volvió aún más profunda cuando perdió a su padre siendo apenas un adolescente. Aquella pérdida lo marcó profundamente, pero también se convirtió en una chispa que lo empujó hacia adelante. A los 11 años ya portaba una camiseta blanca en honor a su ídolo Marcelo. Quedó fascinado con la velocidad y la forma en que Marcelo asistía a Cristiano, lo que lo inspiró a adoptar la misma posición en la cancha, lateral izquierdo. Como en casa no tenían televisión, solía salir a lugares públicos para poder ver los partidos del Real Madrid. Por suerte, en Portugal todo se detiene cuando juega Cristiano, así que siempre encontraba algún sitio donde verlo brillar. Mientras tanto, él mismo entrenaba duro, sin descanso, persiguiendo su sueño. Nuno no solo corría, volaba. Su velocidad, fuerza y técnica llamaron la atención de muchos. Y un día, el destino decidió premiarlo. Mientras jugaba para el modesto FC Despertar en Casal de Candra, fue visto por Aquilomade, un cazatalentos del Sporting de Lisboa. El mismo club que forjó estrellas como Pepe y el mismísimo Cristiano Ronaldo. Aquel día fue el punto de quiebre. Fue cuando Nuno entendió que el fútbol no solo era un sueño, sino su futuro. Con apenas 18 años, en 2020, ya debutaba con el primer equipo del Sporting. Pero todo iría aún más rápido. Ese mismo año se estrenó como titular con la selección portuguesa, convirtiéndose en el más joven en lograrlo desde Cristiano. Fue en un amistoso contra Azerbaiyán, donde dio 81 toques y creó 2 ocasiones de gol. Nada mal para alguien que aún estaba escribiendo los primeros párrafos de su historia. Con el Sporting ganó la Liga, la Copa y la Supercopa de Portugal. Y en 2021, el chico silencioso empezaba a hacer un gran ruido. El gran salto llegaría en la temporada 2021 a 2022, cuando el PSG rompió el mercado a punta de millones. Nuno Mendes aterrizaba en el mismo vestuario que leyendas como Messi, Sergio Ramos y Donnarumma. Había cumplido el sueño de compartir cancha con Cristiano, y ahora le tocaba jugar al lado del mismísimo Messi. El Dream Team estaba armado. Allí, en París, lo vimos generar ocasiones, centrar con precisión y convertirse en una pieza clave. Pero lo cierto es que ese Paris Saint-Germain, por más nombres que tuviera, estaba lejos de ser una familia. La falta de conexión en la delantera terminó sepultando las aspiraciones de los parisinos. Pronto, el tridente de oro se desmoronaría. Messi fue el primero en marcharse,
luego Neymar, y por último, Mbappé saltó del barco que ya hacía agua por todos lados. En medio de ese caos, la continuidad de Nuno Mendes también quedó en el aire. Las lesiones lo castigaron en 2023. Apenas disputó 6 partidos en la liga francesa y perdió su puesto como titular. Las dudas comenzaron a crecer. ¿Seguiría en el club? ¿Volvería a ser el mismo? Pero entonces apareció él. Luis Enrique. El técnico asturiano llegó para reconstruir desde las ruinas. Con una visión diferente, evaluó minuciosamente a los pocos jugadores rescatables que aún quedaban en el equipo. Y en ese examen, Nuno Mendes volvió a brillar. Superó sus problemas físicos y mostró que estaba listo para volver a su mejor versión. Luis Enrique confió en él. Y con esa oportunidad comenzó la etapa más gloriosa del portugués con el PSG. Nuno se convirtió en una máquina imparable, explotando su capacidad ofensiva y defensiva como nunca antes. El Rayo de Lisboa dominaba el campo como un velocista, siendo letal en ambos extremos. Su fútbol combinaba una rapidez fulminante con una calidad técnica fuera de serie, provocando pesadillas constantes para extremos y defensores rivales. En la presente edición de la Champions League, fue protagonista absoluto. En cuartos de final, humilló al Aston Villa con una joya de gol tras un enganche magistral que dejó en ridículo al mismísimo Dibu Martínez. Su sociedad con Vitinha, João Neves y Gonzalo Ramos fue clave en lo que se convertiría en la primera Champions League en la historia del PSG. Y aunque suene increíble, lo mejor aún estaba por venir. El 2025 sería el año que lo catapultaría al Olimpo del fútbol. Fue el año en que Nuno Mendes se consagró como el mejor lateral izquierdo del planeta. Un verdadero avión de combate, incansable e indomable. Su irrupción en la UEFA Nations League fue una auténtica exhibición de poder, talento y madurez. Ya no era solo una promesa. Era una realidad aplastante. Con solo 22 años, lideró a Portugal hacia un título que parecía imposible. España había dominado en los últimos años con puño de hierro, pero esta vez, el destino tenía otros planes. Nuno tenía una misión: anular a Lamine Yamal a toda costa. Y lo hizo con autoridad. Fue el jugador más determinante en la fase final del torneo. Ante Alemania, su presencia fue clave. Pero contra España, escribió historia. Con un gol de otro planeta empató el partido y más tarde asistió a su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo, para el tanto que selló la victoria. Su despliegue físico fue monumental. Registró un 87% de precisión en sus pases, arrasó en los regates y ganó más duelos que cualquier otro jugador sobre el césped, dejando sin respuestas incluso a los rivales más temidos. Incluido el propio Lamine Yamal, a quien terminó por convertir en su sombra. Fue el jugador con más regates exitosos y más duelos ganados en la gran final, lo que le valió el premio al MVP de la noche. Ese mismo niño que salía a la calle buscando alguna pantalla donde ver jugar a Cristiano, hoy le entrega una copa con el sudor de su esfuerzo. Hoy, su ídolo lo mira con respeto. Cristiano lo señala como uno de los pilares de esta selección. Porque sí, los sueños están para cumplirse. Y esto, apenas es el comienzo de la historia del gran Nuno Mendes.